Día movilizado, habrá una nueva marcha federal universitaria, esta vez con antorchas, y está convocada para exigir la urgente actualización salarial de los docentes y en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, así como también se le suma al reclamo salarial y presupuestario el debate y la exigencia por becas estudiantiles y el ajuste del ámbito científico que también está siendo brutalmente golpeado por este gobierno nacional. Marcha de antorchas que un poco me parece que el embrión se encuentra en aquella histórica marcha de antorchas que se hizo aquí en la ciudad de La Plata y que fue una de las marchas más masivas que conocieron y que vieron las calles platenses en muchísimo tiempo y que ahora se va a replicar ese estilo, esa modalidad de marcha en todo el país. No va a haber una gran marcha federal en la cabecera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que si bien va a haber una allí, se van a replicar distintas movilizaciones en cada una de las ciudades. Aquí en la ciudad de La Plata está convocada para las 17 horas en el marco, como decíamos, de este plan de lucha de fundamentalmente el Frente Universitario, acá en La Plata del Frente Gremial Universitario, con un paro de ADULP que adhirió a la convocatoria de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por su parte, CONADU Histórica acompañan también el paro por 48 horas, así que hubo un consenso en las centrales de docentes universitarios a nivel nacional para realizar esta medida de lucha. Como decimos, el gobierno sigue postergando la discusión paritaria, pero la movilización de hoy, como decíamos, se da en articulación entre el sector docente, no docente, científico y estudiantil también, digamos, con una gran amplitud, exigiendo principalmente por esta ley de financiamiento que intenta abordar los distintos puntos. La idea es que esta ley se trate la semana que viene, eso es lo que se estimaba, que se trate el 3 de julio, algo que claramente no está todavía confirmado, pero la idea es que esto se apruebe, después veremos si el gobierno nacional muy probablemente termine por vetar este proyecto, pero bueno, falta un largo camino todavía para que eso suceda. Así que bueno, en el día de hoy, 17 horas, la movilización, estábamos viendo ahí en pantalla, entonces el flyer, marcha de antorchas, preparen, armen su antorcha y acérquense, y cierra la convocatoria con una olla popular aquí en La Plata en el Colegio Nacional en 1:50. A las 19 horas habrá una olla popular y un cierre cultural para enmarcar entonces esta convocatoria que va a ir desde Plaza Rocha hasta el Colegio Nacional. Es un recorrido distinto para también, bueno, digamos, cambiar un poco el foco, ¿no? Porque siempre se estaban movilizando hacia el rectorado. Que es el en centro este caso, administrativo de la sí, universidad, por si algunos no son aquí de la ciudad. En este caso se va a ir, bueno, esto al Colegio Nacional, que depende también de la universidad, ¿no? Uno de los colegios secundarios que depende también de la estructura, exactamente. Y que, bueno, también tiene como un playón bastante amplio en la entrada, con lo cual permite estoy pensando, es 1:49, ¿no? Sí, es me parece bastante, que es justo 1:49, ¿no? Es toda la cuadra, me parece. Sí, porque 50 es la que viene para acá. Bueno, pero dice 1:50, capaz que es sobre la calle. Ah, puede ser, porque creo que 1:50 sería justo la esquina que comparte con odontología, claro, y con el Instituto Médico Platense. Sí, es ahí, pero dice 1:50, así que quizás se hace ahí. Bien. No lo sé, No, pero vayan a la zona del colegio. La marcha va a terminar ahí. Es una cuadra. Vamos a llegar todos juntos. Si no está todo concentrado en 1:50, va a estar todo. Si estás en la puerta del Colegio Nacional y no hay nadie y están todos a media cuadra, es ahí a media cuadra. Desplazate y sumate. Bueno, y si están en cualquier otra localidad o cualquier otro punto, obviamente indaguen en cuál es la convocatoria. No vamos a repasar aquí cada una de las convocatorias que hay a lo largo y ancho de esta bella patria, porque son muchísimas. Sí. Y vamos a puntualizar aquí en la ciudad de La Plata, pero bueno, si son, como siempre, Mar del Plata, Misiones y demás, busquen cuál va a ser el recorrido y la convocatoria, porque, como decimos, hay en todos los puntos del país. Y además, recién lo mencionábamos, creo que lo charlábamos fuera de aire, también se va a dar hoy un acto de repudio, ahora en un rato nada más, a la llegada del presidente Javier Milei y todo su linaje y su tropa a la ciudad de La Plata. Van a estar viniendo
en el día de hoy a la localidad de Gonet, Sí. que están preparando este acto y esta realización del primer Congreso de la Libertad Bonaerense. Qué día para venir a La Plata, ¿no? Un día que moviliza el sector educativo. Bueno, no solo eso, y además un 26 de junio Sí. también, sí, este día eligió Javier Milei para venir a La Plata, una ciudad a la cual, bueno, viene estirando y estirando su arribo. Sí. No han sido muy bien recibidos en general los libertarios cada vez que han querido venir a hacer algún tipo de acto. ¿Por qué me pones esa Ese cara video. espantosa que tiene? Este es el video Esa es que sin Photoshop. son los mismos. Creo que pasamos el de Las el invitaciones, de Sturzenegger. Estos son el mismo formato Todos. de los la invitación al Congreso que hicieron distintos funcionarios. En este caso Milei, pero como Milei, Le todos vamos los a debatir ministros. las ideas, las políticas y los programas de gobierno que Va a desde estar re Nación épico. vamos a Música épica acompañar para en hablar la de un provincia de congreso, Buenos ¿verdad? Aires. Les vamos a La debatir última las cloaca ideas. de los kirchneristas. A Nos mí no me vemos invitaron. el 26 de No junio nos en la invitaron a ciudad. nadie a debatir. El territorio creo que bonaerense tampoco- también es kirchnerismo. Bueno, un Tampoco poco va nos a ser, situaríamos. obviamente es un acto de campaña y un apoyo al gabinete nacional. Es muy probable que hoy veamos a muchas de las figuras Es el libertarias. lanzamiento de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y se va a confirmar el candidato número 1 de la lista, a candidato a diputado provincial, estamos hablando, para disputar las elecciones del 7 de septiembre. Ujú. Esto que va a suceder hoy en el Salón Bonjar, aquí en la localidad de Gonet, en la ciudad de La Plata, es este congreso en el que se van a juntar a discutir cuáles son algunos de los ejes de la campaña que van a desarrollar y además confirmar seguramente a ni más ni menos que el señor José Luis Esper como primer candidato a diputado provincial. Y bueno, se planteaba mucho que van a trabajar en relación a encuestas que han recibido y que tienen lo que son los distintos ejes de campaña, que entonces, por ejemplo, van a abordar cuáles son las preocupaciones de la población en clave de la seguridad y con eso van a construir ejes de campaña. Eso es un poco la Como jornada un del día de plenario hoy. que tiene cualquier parte de la militancia, nada más que ellos le dicen congreso, el primer congreso bonaerense de la libertad bonaerense. Y bueno, como decíamos, en el Salón Bonjar, que queda en Avenida 19, entre 511 y 514, ahí en la localidad de Gonet, que como decíamos, ya se prepara una recibida muy acalorada Cálida. y cálida para los libertarios, que siempre han sido recibidos de forma cálida por la ciudad de La Plata. Veremos, porque bueno, no es la primera vez que Milei propone venir, si esta vez está realmente confirmada su llegada y como decíamos con un objetivo de campaña muy claro que es respaldar al diputado José Luis Espert para que sea el candidato a estas elecciones. Bastante llorón Espert, la verdad. Sí. Bastante llorón, la verdad. Te echaron un poquito de caca en la puerta de tu Ah, casa. por lo de la casa. Tampoco, digo, para gente que se la pasa por la tele diciendo los voy a hacer correr, hijos de puta, los quiero matar, hay que exterminarlos, que te Fueron pongan suaves. un poquito de caca de perro en la puerta, la verdad que es... Peor que se le hubiera Saben que el puesto olor en de la caca pelada. era de caballo, el olor a caca de caballo es potente, pero bancátela, es el Con vuelto, lo que está eso creo pasando el yo, pueblo igual. argentino por este gobierno, la verdad que la sacan bastante barata. Berti Venegas Lynch diría que es libertad de expresión. Aparte no fue adentro de la casa, fue en la ayer vereda. hubo un debate aquí en la ciudad de La Plata, más específicamente Ujú. en el Consejo Deliberante, y uno de los concejales planteaba un poco esto. Che, pero si la libertad de expresión que ustedes plantean tiene estos límites, ¿o no? Pero bueno. Bueno, una solidaridad obviamente con la compañera que está detenida, según circuló en los medios, bueno, y lo publicó y lo publicitó Patricia Bullrich, que la están escrachando como si hubiera dicho una de las barbaridades que dicen los libertarios y no. Pero bueno, en este caso... No, y que en todo caso, Sí. caso, volvemos a lo mismo cuando hablamos de los hechos, por ejemplo, en el local de señales de TN. Ujú. Hay hechos que hay actores que los reivindican políticamente, lo llevan adelante y también es legítimo la acción. Después,
en las consecuencias penales que pueden tener las acciones, obviamente cada ciudadano se hace cargo de esas acciones. Como siempre y cuando sean en el marco de la regularidad y del Estado de Derecho, y no lo que quieren hacer ahora, Por que supuesto. es hacer escalar esta causa, ¿no? Por haberle echado un poco de estiércol en la puerta a un funcionario, a un diputado, no es funcionario, hacerlo escalar como si hubiera sido un delito federal, ¿no? Es que es un poco la idea de este gobierno, ¿no? De salir a homologar acciones como estas, como hechos o de terrorismo o de ataque a la institucionalidad y demás. Pero bueno, a ver, las consecuencias de los actos las van a tener todos, ¿eh? O sea, acá hay que asumir y definir qué es lo que cada actor, organización y espacio va a... ¿Qué era novio? Necesito... No. Ese igual me parece... Ese Es muy bueno, fuerte. es un buen operativo. Ese. Es fuerte. Cagar la puerta. Me estoy Aparte cagando. no ¿Qué lo querés que lastimás haga? a nadie. Me estoy cagando en la vereda. ¿Qué voy a hacer? No es- Después no es dice que- no, porque en los países europeos, no sé qué. Bueno, yo varias veces vi lindas imágenes de los franceses echándole grúas de caca en las instituciones públicas. Sí, los reclamos del año pasado de los los sectores chalecos agrarios. amarillos, sí. De los actores agrarios repudiando al poder concentrado Bueno, qué sé francés. yo, a veces, uno mira tanto al norte, Sí. ahí se puede aprender un poco de cada cosa, ¿no? Sí, pero bueno, veremos qué es lo que sucede hoy y insistimos con esto, que todos los ciudadanos esperen en libertad las situaciones que después sean consecuentes de sus actos. Bien, bueno, hablando de consecuencias legales, esperemos que la ley aplique para todos. Estamos hablando en el caso de la Comisión Libra y Uy, de ayer las estuvo. consecuencias que debería tener, ¿no? Algunos agentes del Estado que promocionaron o difundieron a fines judiciales, es lo mismo. Es lo mismo, digo, porque Milei dijo yo no difundí, no promocioné, difundí. Es lo mismo. Diccionario de En mi sinónimos para el carácter presidente, de por favor. economista. En mi de carácter de ciudadano. economista, lo que es curioso es, bueno, cómo van saliendo cada vez más pruebas de que esto fue efectivamente una estafa planificada. Sí, recordemos, lo hemos abordado ya un par de veces. Hoy quizá lo noticioso es que se junta la comisión. Recordemos, es una comisión dentro del Poder Legislativo, o sea que tiene representatividad de diputados en este caso. Una comisión que está flojita de autoridades, porque no le quieren poner presidente y funcionamiento real, digamos, ¿no? La comisión el día de ayer, la verdad que estaba muy vaciada. Ahí estamos viendo un paneo general. Vean la cantidad de sillas vacías que tiene la comisión. Distinto a otros. Digo, a ver, ¿por qué destacamos lo de las sillas vacías? Porque no es un tema menor, no es un tema, irrelevante. Estamos hablando de la posibilidad de confirmar o de investigar para confirmar o descartar que el presidente, la secretaria general de la presidencia, su hermana, Karina y Javier Gerardo Milei, con otros actores y otros funcionarios, fueron parte de una maniobra en la que estafaron a más de 40.000 personas. Eso es un poco 75.000 personas dicen que son las que están afectadas. que estarían afectadas. Sí. Mirá, a porque nivel justo mundial. ayer, Es impresionante. ayer Irina Hauser, periodista, colega que trabaja en Página 12 y se encarga comúnmente de judiciales, fue una de las primeras que intervino en esta comisión. Recordemos las comisiones, los bloques de diputados convocan o a expertos o a gente que está investigando el tema o a alguien que va a aportar alguna cuestión relevante alrededor del tema que se debata en la comisión. En este caso, Irina Hauser, periodista de investigación que estaba llevando adelante, que llevó adelante la investigación. Bueno, ¿qué es lo que planteaba un poco Irina Hauser? Bueno, esto, planteaba, hay 40.000 personas que compraron, dice, la acción, mejor dicho, el token de Libra, este token que publicita Milei. Y hay algunas cosas que, son difíciles de salir de una interpretación de que esto es camino a una super estafa.
concretamente porque el presidente publica, como decimos, en su cuenta de red social, para que ustedes den una idea, como si fuese un cupón de descuento, ¿sí? Un link en el que vos ingresabas y comprabas con ese cupón. Ahora, ese link, ese cupón con el que el presidente había publicado en su cuenta de red social X, que está verificada como presidente de la nación, después, bueno, él quiere disfrazarse de economista. Esto, que fue ese tweet del presidente, vos entrabas ahí, Viva la Libertad Project, y comprabas ese token, esta criptomoneda, ¿sí? Para quienes no tengan idea, es como comprar un bono, ¿sí? La cosa que el sustento que tiene el bono, por ejemplo, los que ahora está ofreciendo Caputo, tienen un 40% de ganancia. Esto vos puede tener mucho más de ganancia, ¿no? Y acá es donde se agarran los CryptoBros, que ahora podemos... ¿Sabes que no sé si te subí la foto de los CryptoBros? No, me parece que no te la subí la foto de los CryptoBros, perdón. Estamos hablando obviamente de Hayden Davis, de Mauricio Novelli, de Manuel Terrones Godoy, de Julián P. y el funcionario, que es Sergio Morales, que es el que estaba en la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Estos serían los articuladores por fuera, digamos, de lo que necesitaban hacer. Este es Novelli. Lo que necesitaban hacer, que bueno, es justamente necesitaban un famoso que difunda esta moneda. Entonces, Milei publica eso 22 segundos después de que se creó la moneda. Con lo cual, acá uno diría, che, bueno, ¿y cómo se entera el presidente? El presidente dice que se entera por información pública. Pero 22 segundos... Que él compartió de inocente que es. La cosa es que en 22 segundos, por ejemplo, yo digo algo y en 22 segundos vos ya lo estás publicando. Un presidente de la nación que primero que debería chequear un poco algunos elementos. Un supuesto conocedor de después lo borró. Del mundo de las criptomonedas. Y otro de los elementos que ya lo hemos destacado acá, pero ayer lo destacaba la diputada Julia Estrada en la comisión. Nosotros me acuerdo que lo hemos nombrado y lo hemos charlado aquí, incluso he mostrado las fotos, en las cuales aparecen las cámaras de seguridad del Banco Galicia de Montserrat, se me fue, ya les voy a decir, en el que... ¿No es Vicente López o yo estoy loco? Sí, es zona norte, pero... No, pero no importa. Bueno, es la localidad del banco. Estos son cajas de seguridad. La que vemos ahí primero es María Pía Novelli. María Pía Novelli es la hermana de Mauricio, el que aparecía recién con el presidente, parte del articulador de esto. ¿Cuál es el tema acá? Esto es 17 de febrero, como se ve ahí arriba. ¿Cuándo fue el hecho? La creación de la criptomoneda. ¿Martínez? Martínez, ahí está, viste que era con M. Martínez, zona norte, el Banco Galicia. Bien, María Pía Novelli y la madre de Novelli, María Rafaele. ¿Sí? Esas son las dos personas que acceden al banco y acceden a las cajas de seguridad a nombre de Novelli. Es parte, hoy dentro de la investigación se plantea como una empresa familiar esto. Sí, porque aparte recordemos que esas cajas de seguridad no es que siempre habían estado ahí, sino que se habían generado en el Banco Galicia en particular 2 semanas antes de que se dé efectivamente la creación de esta moneda criptolibra. Sí, y lo que se ve también es esto. Ingreso los primeros días de febrero, ¿sí? Ingreso luego con bolsos vacíos, como estamos viendo en la imagen. Los bolsos de Milei. María Pía la que está adelante, María Rafael la que está atrás, con un bolso y una mochila respectivamente, con bolsos vacíos, obviamente, ingresando. Después llegando a las cámaras, a las cajas de seguridad. La 81 y la 487 exactamente, bueno, retirando dinero. Acá lo que va a haber que explicar son muchas cosas, no solamente el funcionamiento de la criptomoneda, que ayer hubo muchos de los invitados que llevaron a la comisión, que asesoran, en este caso al cuerpo de diputados, que bueno, hablaban un poco técnicamente, porque obviamente el mundo de la criptomoneda tiene particularidades, cómo se construye esa criptomoneda, cuáles son los riesgos, ¿no? Porque obviamente el oficialismo también llevó distintos personajes para defender su postura y decían, bueno, todos los que meten en una criptomoneda saben los riesgos. Sí,
uno sabe los riesgos. Ahora, una cosa muy compleja es que salga el presidente de la Nación a plantear algo que a las pocas horas, automáticamente los principales tenedores de esa moneda se van. ¿Sí? El funcionamiento es este. Creamos una moneda. Automáticamente nosotros tres compramos el 80% de la totalidad de esa moneda que nosotros vamos a poner como a ofertar. Ponemos a ofertar esa moneda, hacemos que esa moneda suba el precio rápidamente, gracias al tuit de una persona famosa, en este caso de un primer ministro, o en este caso un presidente. Recordemos, hubo famosos diciendo, che, a mí me ofrecieron este negocio, me iban a pagar tanto para hacer esto, para publicar un tuit con esta situación. Este muchacho es Prim, el influencer. Streamer. ¿Streamer es? Bien. Y futbolista. Este muchacho planteó, bueno, a mí me ofrecieron hacer esto. Milei hizo esto, automáticamente es como si nosotros tres retiramos del mercado con toda esa plata y nos vamos con la ganancia de esta moneda. Cagando, obviamente, a todo el resto cuando el valor de la moneda que nosotros encajamos se desplomó. Veremos qué es lo que hace el Congreso de la Nación, principalmente alrededor de esta comisión investigadora, que obviamente va a seguir funcionando, esperemos, porque el oficialismo la quiere parar, y mientras tanto esto va a seguir en la justicia, no solamente aquí en la Argentina, sino a nivel internacional. Uno de los querellantes, por ejemplo, es Juan Grabois, de algunos de los damnificados por esta situación. Así que vamos a continuar está encima en contacto de con este los tema. que están investigando en Nueva York. Si En Estados mal Unidos, no exactamente. recuerdo. Se están hablando, las cifras son exorbitantes, ¿sí? Están hablando de millones y millones de dólares. Así es. Bueno, para que los que dicen que este gobierno es... Después se la quejan de la libertad chorra. claro, digo, la libertad y la corrupción, así han llevado a cabo esta estafa a muy poco tiempo de iniciado el gobierno, y de esta forma también intenta investigarse en el Poder Legislativo con más trabas que facilidades. Sí. Ahora vamos y volvemos, que hay muchísimo más para seguir hablando al aire de Será por las Malas. La comunidad de Male. Bueno, continuamos, insistimos en que está por llegar en cualquier momento, en unas horitas nada más, el presidente Javier Milei a la localidad de Gonet en La Plata. Mira, y ya se multiplica, ¿no? La presencia de hay pero pasase la mate. Ahí se la paso, mirá. Milei estafador. ¿Qué dice? Ahí te muestro, mirá. Se la paso, espera que se la paso al querido Matimachi, así ya lo llega a poner, mirá. Un pasacalle que ya se hace presente en las inmediaciones. Sí, sabés que hay bastante reacción popular, sí. Podría decir silvestre, así como acción, digamos. Y hay, por lo menos yo vengo de ese lado de la ciudad, y hay varios pasacalles en distintos lugares. Milei va a estar a justo a las universidades, por ejemplo, en las inmediaciones. Este es uno que por lo que veo debe ser la parte nueva. Correrás en culo, dice. Correrás en culo, dice. Mirá qué bien. Es como el Milei culiadazo. Claro. Sí. Pero versión platense. Milei estafador, correrás en culo. Esa. Eso, si no me equivoco, es la subida nueva de la autopista, sí. Debe ser la 520, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno, mirá. O es la salida donde dice La Plata Capital, ¿no? Sí, pero dice La Plata Capital, pero es que no es, tiene una curvita, así que sí, es 520 esto. Así es, bueno, está siendo recibido muy amablemente, cálido, como decía hoy Male, Javier Milei a La Plata. Iremos contando acá el minuto a minuto de cómo se va dando también la gestación de este escrache y repudio que se dará al presidente al llegar a este Congreso bonaerense de la Libertad. Male Manés, ¿qué nos trajiste en el día de hoy? Hoy les traje, vamos a hablar un poco de la Confederación de Gremios Industriales que estuvo pasando, ¿no? Creo que fue ayer que se expresaron, o antes de ayer, porque hay una alarma en el sector obrero por más de 100.000 empleados que perdieron su puesto de trabajo y múltiples cierres de empresas, ¿no? El gobierno de Javier Milei llegó diciendo que iba a ir por la casta, pero la realidad es otra totalmente diferente. Son muchas las personas que pierden su trabajo y las que no quedan sometidas a trabajar el doble por el mismo salario que a medida que pasa el tiempo pierde cada vez más el valor.
desde la Confederación de Gremios Industriales, integrada por unas 36 organizaciones sindicales de la industria, como el ESMATA, la UOM, la UOCRA, FOCRA, OAMA, AOMA, perdón, todo al revés, ASIMDA, ATILRA, STIA y bueno, un montón más que Sí, son todos los gremios siglas. y sindicatos vinculados Sí. a la producción, más que nada, la construcción, los neumáticos. Sí, un montón de sectores. Los metalúrgicos, digamos, los sectores más de la industria pesada, Sí, si sí, sí. quiere, Los- de la Argentina, que son uno de los que más están viéndose destruidos por estas Trabajadores políticas. lácteos, de la Exactamente. carne, todo, También. todo. Sí. Más que nada, perdón, los afectados por la apertura de De importaciones. importaciones, Exactamente. digamos, todo aquello que era producción nacional y que ahora ya pierde. fue en caída desde esta apertura de importaciones, que también lo hemos abordado varias veces, pero bueno, hay que resaltar más que nada por esto mismo que se expresa, ¿no? Querer explotar de una manera inhumana a los trabajadores, además de despedirlos, que eso también es horrible porque son profesionales. Bueno, se expresó una gran preocupación y una demoledora realidad, así lo remarcaban, en el sector de producción industrial, esto que le llaman industricidio, ¿no? Era, y esto expresaban, en la era Milei cerraron más de 1.000 empresas y se perdieron casi 100.000 empleos en el sector. Desde el 2023 los gremios industriales nucleados por esta Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina revelaron un incremento de la destrucción de la industria que va en escala y con las políticas ejecutadas por el gobierno de Javier Milei, bueno, esto que hablábamos, ¿no? Las reformas laborales, la creación del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, entre otras jugadas como la apertura de importaciones. Sí, y que el gobierno, particularmente el presidente Javier Milei, el otro día en la entrevista con Trebuch, lo repitió, ya lo había dicho anteriormente, que dijo, nosotros estamos haciendo a la economía más libre y las empresas que terminen cerrando, será porque no se adaptaron y no supieron competir. Y bueno, es muy difícil en esta Argentina donde te sale más barato importar que producir, ¿no? Esto mismo, las empresas mismas, quienes manejan las empresas, cambian su modo de trabajo, reducen el personal y les sale más barato comprar afuera. Ellos se pueden reinventar porque tienen plata, tienen, bueno, algunos son multinacionales. Se rayornan con un esquema concreto. De decir, Pero bueno, lo que yo tengo arruinan que- son las pymes. Obvio. Eso es lo 12.000, que, ¿no? lo 12.000 que pymes. lo que crecía con el gobierno de Néstor y Cristina eran las pymes, con créditos, con facilidades para poder producir. Y acá en lo que vemos con Milei es todo lo contrario, ¿no? Sí, y hay algo que las pymes realizaban también, que eran trabajos que eran tercerizados de otras empresas. Sí. Eso pasaba no solamente en, por ejemplo, trabajos industriales grandes, como podríamos hablar de Vaca Muerta, por ejemplo, donde Sí. había un montón de pymes que laburaban hacían algunos trabajos para empresas, algunas Sí. multinacionales, algunas nacionales muy grandes, y así en distintas áreas. ¿Qué es lo que sucede cuando hay industrias grandes que tienen estas reconfiguraciones? Porque como bien decimos, alguien que tiene un galpón, bueno, puede reordenar esa industria que tiene, Pero meterla en la dinámica de esta Sí. regla de importaciones pero quedan baratas. afuera los trabajadores trabajadores, argentinos y Primero echa la industria grande los trabajadores. Y después se- no necesita más contratar ningún servicio de la pyme. se Porque ¿para qué destruye voy a el contratar servicio si ya mercado estoy trayendo interno. todo? Eso es lo que se va destruyendo, ¿no? Y tenemos cada vez más pérdida del poder adquisitivo, menos poder de compra, un montón de cosas que van pasando con el gobierno de Milei. Pero bueno, como mencionábamos, es más de 31.000 empleos formales en la industria que llegan a los casi 100.000 si se suman los de la construcción y minera. Una de las causas principales es, esto que mencionábamos, la apertura de importación y los créditos inaccesibles. Y desde la Confederación de Gremios Industriales agregaron que la continuidad de este rumbo amenaza con profundizar la desindustrialización, debilitando el entramado PYME y condenando al país a importar tecnología y trabajo. No hay desarrollo sostenible sin una industria nacional sólida y diversificada que aporte valor agregado. También lo que se profundiza
es la precariedad laboral y la persecución a todo aquel que sea delegado gremial y trate de organizar a sus compañeros. En C5N habló Juan José, trabajador despedido de la empresa Seco, que es una empresa de electricidad, Sí. y contó sobre la situación que pasaron en la empresa y que se va repitiendo en todas las empresas donde hay despidos y bueno, y este modo de trabajo. Lo escuchamos. Nosotros somos los trabajadores de SECO, mi nombre es Juan José, está Ariel y está Iván. Nosotros tenemos en este momento 37 familias en la calle. SECO es una multinacional que se dedica, entre otras cosas, a la generación de energía. Nosotros somos los compañeros o los trabajadores que vamos cuando se corta la luz, se revienta un transformador o se inunda una ciudad, vamos a reponer el servicio eléctrico de emergencia. Este sector, la empresa SECO, lo está desmantelando. Aduce que ya no tiene contratos cuando nosotros sabemos que tiene más de 96 centrales en todo el país. El tema es que nos ataca directamente porque nosotros somos trabajadores organizados, trabajadores que le peleamos los derechos esenciales, como por ejemplo un baño, claro. Aunque parezca loco en el siglo XXI, nosotros somos trabajadores que peleamos esas condiciones y a la empresa aparentemente no les va el negocio. Poder llevar el plato de comida a nuestra casa, que es lo que nos está desesperando. Yo hace más de un mes que estoy despedido, hay otros compañeros que tienen un poquito más y otros un poquito menos, pero son 10 años de trabajo en condiciones, Gato, que yo te puedo describir, pero no lo vas a poder entender, porque nosotros hemos trabajado en el barro, hemos trabajado en la pandemia, hemos trabajado bajo la nieve. Y aparte en condiciones con energía eléctrica, también, todo, que en son condiciones lo que se suma a esto, me parece, es la poca representatividad que también están teniendo tanto los trabajadores, en el caso de, por ejemplo, ante el Estado Nacional, no en términos de los representantes gremiales, sino quienes después se sientan en las mesas. Sí. Tanto los trabajadores como las mismas empresas, por ejemplo, hablábamos de 12.000 pymes destruidas, más la afectación que están viendo también incluso empresas un poco más grandes que las pymes, pero que después quien se sienta, por ejemplo, en el Consejo de Mayo que convocó el martes el presidente, es la Unión Industrial Argentina, que dice que el gobierno no va a destruir la industria nacional, algo que contradicen los propios números. Lo mismo los trabajadores, que después tienen a Gerardo Martínez de la UOCRA diciendo, nosotros no tenemos noción, digamos, el gobierno no quiere hacer eso, ¿no? Entonces, sí, hay aliados, siempre el gobierno tiene sus aliados dentro de esta dinámica, ¿no? Que se fue desvirtuando los gremios a medida que pasaron los años. Perdieron el foco, porque el gremio es para representar a los trabajadores, ¿no? Bueno, Juan José, creo que era que se llamaba, sí. Él expresaba que tiene que vender bolitas de fraile para darle de comer a su familia. Eso también es... No encuentro la palabra, pero es el parripollo de los 90. Ningunear a los trabajadores. Un trabajador que se recibió de electricista, que son electricistas que van cuando hay catástrofes, no es cualquier persona, ¿no? Laburan mojados, con climas horribles, con electricidad, que es peligroso. O sea, ya de empezar por ahí, no se cuida para nada la vida humana, y esto es lo que el gobierno profundiza, además del desempleo, Sí, cuando hablamos de este gobierno, de este modelo sobre todo, también planteamos que ya lo anunció Mauricio Macri. Esto es, en el mismo sentido, mucho más rápido. Por eso son los números de las pymes cerradas, por eso son los números del multiempleo. Estamos hablando de un trabajador de esta empresa eléctrica Seco, pero podemos hablar de los trabajadores del Garraham que están relatando que empiezan a trabajar o en economías de plataforma, los científicos. Hoy a la mañana escuchaba una trabajadora que decía con vergüenza, que esto me parece también lo terrible, lo doloroso, que te estruja las tripas, que decía con vergüenza que vendía ropa, pero vende ropa para llegar a fin de mes, mientras después labura entre 8 y 10 horas en un hospital que atiende principalmente a niños. Esta es la crueldad con la que vivimos todos los días. Los científicos contaban cómo terminaban la jornada laboral y tenían que salir a hacer Uber, que era lo que hablábamos en estos días con respecto a que quizás el parripollo de antes, ¿no? En los 90, que era la indemnización, me pongo un parripollo, ahora es el pluriempleo y la falta de indemnización, y encima también terminar un laburo y con la plataforma, la changa, digamos, como esa extensión a la clase media principalmente de ese otro segundo, tercero, cuarto trabajo. Ya está. Sí, esto también es lo que preocupa, ¿no? Desde la Confederación de Gremios
industriales, es esto preocupa que se está haciendo mierda la industria, pero también están haciendo mierda a las personas, ¿no? Porque, bueno, estamos transitando hacia una economía reprimarizada, decían, que exporta recursos como el litio, soja y petróleo sin desarrollar cadenas de valores, con salarios que apenas recuperan una fracción de lo que estamos entregando. Empresas, bueno, en el caso de Seco, empresas multinacionales que ganan un montón de plata y que tienen 96 sucursales, se dice. En Ensenada hay, en Rosario también, ni bien empezó el mes, se estaba manifestando y expresando lo mismo que decías vos, que tienen que laburar de Uber para poder llegar a fin de mes. Bueno, cierro con esto porque también expresaron su preocupación por la falta de inversión en el sector tecnológico, haciendo énfasis en la importancia que tiene el desarrollo nacional, que solo es posible con inversión en educación, investigación científico-tecnológica y agregado de valor. Bueno, con eso expresaban su preocupación por este industricidio que estamos viviendo en el gobierno de Javier Milei. Bien, veremos cómo sigue todo. Por lo pronto, otro elemento más para hablar de esta política económica que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. 10:10 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica. Ya venimos con esto que hemos denominado En Llamar Será por las Malas. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera batallamos con ideas para desmontar